Ok, estoy esperando que transmitan para compartirlo. Gracias. Ok, entonces, vamos por favor a la carta a los Romanos. Vamos a iniciar carta a los Romanos. ¿Listo? ¿Lo tienes ya? Vamos a leer el capítulo 1, perdón. El capítulo 1 y el tema de esta serie, ya le expliqué yo que es la carta a los Romanos, el tema de esta serie es el Evangelio de la Salvación. Amén. Ok, el Evangelio de Salvación. Vamos a leer el versículo 1, póngase de pie por favor, y vamos a leer esta palabra. Dice así, léalo conmigo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cierre sus ojos. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, tu palabra que es poderosa, tu palabra que transforma la mente y el corazón, hable a la vida de cada uno de nosotros. Nos haga entender lo que no hemos entendido y nos ayude, Señor, a caminar en este camino, Señor, guiados por ti. Porque escrito está: encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que tú, Señor, seas el que endereza nuestro camino y nos ayude a caminar en el camino correcto, porque la vida que tú has preparado para nosotros es abundante, y no solamente en las cosas materiales, sino abundante de gozo, paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, por favor, den un aplauso al Señor, amén. Bueno, pues esta carta a los Romanos, vamos a iniciar una introducción. Es muy importante entender todo el contexto de esta carta. Esta carta a los Romanos la escribe el apóstol Pablo porque es un fundamento del Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego evangelión y significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, cuando yo le predico a alguien de Jesucristo, le estoy dando las buenas noticias, las buenas nuevas. La persona puede tener una situación difícil, pero tú vas a darle buenas noticias y buenas nuevas. Y esta carta a los Romanos está llena de las buenas noticias del Señor. Dígale por favor al lado: hay buenas noticias para ti. Esta carta consta de 16 capítulos y ha sido un termómetro. ¿Por qué un termómetro? Porque a través del tiempo ha habido muchos movimientos, muchas doctrinas en las que han querido cambiar el Evangelio, han querido tergiversarlo, y podemos nosotros encontrar puras mentiras, como del Evangelio de Jesucristo hicieron cambios y sacaron cosas que están erradas, como el Cristo cósmico y tanta cosa que usted podrá encontrar. Si tú te metes al internet podrías encontrar tantos errores. Por eso no es bueno que te metas a investigar algo en internet si no tienes la base y el fundamento, porque entonces vas a ser confundido. Un día que yo daba Apocalipsis, llegó una persona y me dijo: ya sé de dónde viene Jesucristo. Y le dije: ah, sí, qué bueno, ¿de dónde viene? Me dice: Jesucristo cósmico, es cósmico, viene del espacio. Entonces le dije: a ver, ¿de dónde sacaste eso? Pues lo saqué en internet. Le digo: no, pues en internet también vas a decir que Cristo era hermano de Buda. No puedes hablar esas cosas. Entonces, nosotros no podemos investigar en el internet porque eso nos puede cambiar todo el concepto. Entonces, la carta a los Romanos, vamos a decir que es un termómetro. Entonces, si tú quieres saber qué es verdad, qué es mentira, lo vas a encontrar cuando tú estudias la carta a los Romanos. Y esta carta a los Romanos nos habla, porque estamos nosotros en un mundo donde hay muchos cambios. La vida ha cambiado impresionantemente. Para los que son muy jóvenes dicen: pues para mí está normal. Pues claro, porque siempre ha sido así tu vida. Pero si tú ves a una persona ya de la tercera edad, personas más grandes, ha habido un cambio tan impresionante en la vida, en el pensamiento, que muchas veces resulta difícil entender. Para muchos, ¿no? Resulta difícil entender porque hoy está pasando esto, porque la vida ha cambiado. Dígale al lado: la vida ha cambiado. Pero dice, por eso dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, la única forma de entender lo que Dios quiere, su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, es a través de renovar el entendimiento.
y dice, no te conformes a este siglo, o sea, no te amoldes a lo que el mundo está diciendo, porque el mundo va a decir muchas cosas y cada vez va a ir cambiando. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de entender y aprender de esta carta. Es importante, tan importante que si tú te aprendes versículos de Romanos, van a ser relevantes en tu vida. Es muy importante aprenderse esta palabra. Hubo hombres que fueron trascendentes en la fe cristiana, como Martín Lutero, que era un hombre que no podía entender cómo el hombre podía llegar a ser santo, cómo el hombre podía dejar de pecar. O sea, era complicadísimo. ¿Cómo yo puedo dejar de pecar siendo un hombre como soy? No lo lograba entender. Y esto es algo que pasa a todo ser humano y a todos los hijos de Dios. ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios no puedo dejar de decir mentiras? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios no puedo dejar de estar deprimido? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios sigo pecando? ¿Por qué sigo siendo la persona que soy si soy un hijo de Dios? Entonces, Martín Lutero estudia esta carta a los romanos y él llega a un momento en que entiende que la salvación no se obtiene por buenas obras. No es lo bueno que tú hagas, lo bueno que yo haga, que me hace salvo en Cristo. Porque ¿quién puede hacer lo bueno? ¿Quién puede decir, yo soy bueno, yo no me equivoco nunca? Nadie. La misma palabra dice, porque no hay justo ni aún uno. Ni uno. Porque todos los hijos de Dios, no estoy hablando de toda la gente del mundo, te estoy hablando de los hijos de Dios. Todos tenemos errores. Entonces, Martín Lutero, que fue un hombre relevante en la fe cristiana, él entiende que la salvación no se puede obtener por las buenas obras, porque somos incapaces de hacer lo bueno. Porque nuestro corazón, y te estoy hablando del corazón, no músculo, te hablo del corazón, este corazón, ponga su mano derecha. ¿Dónde está la mente? Lado izquierdo. ¿Dónde está el corazón? Lado derecho. Cuando tú hablas del corazón, el corazón que te mantiene con vida es el músculo. Se para el corazón y te mueres. Pero cuando yo siento en mi corazón, no, es que yo sentí mucho dolor en mi corazón, decimos. ¿En dónde? ¿Qué corazón? En este, no. En esta parte del cerebro, que es donde están tus emociones, tus sentimientos, en donde están tus recuerdos, están en esta parte del cerebro. Entonces, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero ¿cómo vas a decir que yo soy engañoso y perverso? ¿Cuántas veces tú mismo te engañas? ¿Cuántas veces le dices a alguien, no te engañes, por favor, yo sé por qué lo estás haciendo? O alguien te ha dicho a ti, no te engañes, porque el corazón realmente es engañoso y perverso. Entonces, qué difícil es lograr entender que yo pudiera hacer lo bueno. ¿Cómo pudiera hacer lo bueno yo? Y entiende Martín Lutero que no hay nada que yo pueda hacer, es insuficiente lo que yo pudiera hacer para estar en la justicia de Dios. Y hablar de la justicia de Dios significa estar alineado a Dios. Es totalmente difícil. Dígale, por favor, al lado, es complicadísimo. Pero cuando yo entiendo que solo por arrepentirme de mis pecados y decir, yo me arrepiento de lo que he hecho, de corazón, yo solo por arrepentirme de mis pecados, entonces yo tengo algo poderoso, porque mis pecados son transferidos a Jesucristo, porque yo creo en Él y Él carga mis pecados y delante de Dios yo soy un justo. ¿Por qué justo? Porque Él me justifica. Jesucristo me justifica y dice, Juanito no ha hecho nada. Michelle, ponte de pie. Ya pongo el ejemplo, estás enfrente. Michelle nunca ha hecho nada malo. Se ríen esos pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento que no es nada de lo que haga Michelle lo que lo hace justo. Nada. Hace justo a través de Cristo. Nada más. Gracias, hijo. Nada más.
Pero nuestra mente no lo alcanza a comprender, se lo acababa de decir, no lo alcanza a comprender. Pero cuando yo me arrepiento de mis pecados, entonces son transferidos a Jesucristo para que yo reciba la salvación. ¿Me la merezco? No me la merezco. Ninguno nos la merecemos. Y vamos a decir, no, pero que Él es peor, que Él es mejor. ¿Quién soy yo para saber quién es peor y mejor? Si el único que sabe todo de ti y de mí es Dios. Entonces, ese entender le llegó a Martín Lutero y entendió que ese evangelio estaba desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo, es Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y entonces encuentra en Habacuc 2:4 encuentra y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En Habacuc, en el Antiguo Testamento, encuentra que finalmente el hombre puede ser orgulloso, puede ser de lo peor, pero que el que es justo, ¿por qué es justo? Porque Cristo lo justificó. ¿Por qué soy justo? ¿Porque yo hago puras cosas buenas? No. Porque Cristo me justificó, puedo ser llamado justo. ¿Por qué? Por fe. Yo solo creo que Cristo entró a mi vida y Él me justifica a mí de lo malo que yo he hecho. Y yo voy a hacer cosas buenas de aquí en adelante. Yo sigo siendo la misma persona, con los mismos problemas, con los mismos defectos, pero Él es mi ayuda ahora. Y entonces Martín Lutero lo entiende y lo ve que está en el Antiguo Testamento y lo ve que está en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17, y dice, porque el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice el Evangelio? Las buenas noticias se van a revelar alineado a Dios, dice, por fe y para fe. Porque hoy vas a necesitar fe para algo y mañana para otra cosa, y luego para otra cosa. ¿Cuándo necesitas tener fe? Toda la vida. Y hoy voy a tener fe para que se me quite el dolor de cabeza, pero mañana puedo tener fe para un problema grave que yo no puedo resolver y decir, pues solo Dios me puede ayudar, necesito la fe. Por fe y para fe. Porque el justo, ¿quién es justo? Levante su mano, confíe. ¿Por qué soy justo? ¿Por lo bueno que hago? No. Yo creo en Cristo, que Él murió por mis pecados y Él los cargó. Y entonces yo, delante de Dios, soy justo. Más el justo, por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero entiende que cada uno por gracia, ¿qué es gracia? Charisma del griego. Favor inmerecido. Es algo que yo no he ganado, pero a Dios le place dármelo por su infinita misericordia. Y entonces el justo por la fe vive. Tú, yo, por la fe. ¿Yo creo que puedo ser perfecto? No lo creo. ¿Quién cree que puede ser perfecto? Pero por la fe creo que puedo algo más. Algo más. Entonces, hay quien puede estarse hundiendo en el pecado que no puede controlar y hacer esfuerzos para ya no hacerlo y decir, pero ¿cómo pude volver a caer? ¿Pero cómo puedo volver a hacerlo? Y puede pensarlo una y otra vez, pero si no logra entender que no es Él, que no son sus fuerzas, que es Cristo en ti y en mí. Ese entendimiento me lleva a entender, a ver, que yo soy impotente. ¿Cuántas cosas tú no puedes hacer? ¿Cuántas cosas tú has tratado de dejar de hacer y no puedes? Yo no puedo. Pero en fe, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y nos habla y nos explica el apóstol y dice, entiendan ustedes. Vaya a Romanos 13, por favor, versículo 13.
Romanos 13:13. Dice, yo le recomiendo que se traiga algo donde anotar, porque eso se le va a olvidar. Anote. Dice Romanos 13:13. Andemos, ¿cómo? Como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias. La lascivia es una tendencia a hacer el mal. No en contiendas, en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está diciendo, tú tienes que esforzarte porque esto no pasa en tu vida, porque el pecado es como una plaga, el pecado es como una polilla, el pecado es algo que entra y empieza a abundar, 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 abundar. ¿Y qué pasa? Que puedes tener tú los síntomas del pecado. ¿Qué síntomas? Ah, pues yo soy un mentiroso, yo soy un chismoso, yo soy un ratero, yo la verdad ando haciendo cosa y media, viendo pornografía, teniendo relaciones, hago lo que yo quiero. Tengo la polilla, la enfermedad, tengo todos los síntomas, pero, ¿cuál es el problema? Que yo tengo la forma de curarlo. ¿Sabes qué? Traigo un terrible dolor de estómago. Ay, me duele el estómago. Tómate Pepto. No se lo quiere tomar. No, yo aquí. Ay. ¿Sí ha visto personas que le dicen así? Me duele mucho la cabeza. Tómate una pastilla. No. Ay, la cabeza. Tómate la pastilla. No. Ay. ¿Sí ha visto? Yo conozco un montón de gente así. Tienen los síntomas, tienen la cura, tiene la solución, pero quiere seguir en ella. Yo sé que estoy cometiendo un pecado, lo sé, que está mal, porque lo sé, lo entiendo, lo sé. Pero ¿qué crees? Me gusta. Sí, claro, me gusta. Y no lo quiero dejar. Yo siento que ahorita es mi momento, a lo mejor el próximo año. El próximo año. No, soy muy joven, yo cuando tengo unos 40 ya no. No se quiere dejar. Pero que entonces yo necesito un cambio. Cuando yo entiendo que el pecado puede dominar mi vida y que es como esa polilla, como esa plaga que si yo no la destruyo me va a destruir, porque lo que es mi deleite es mi perdición. Así es. Cuando nosotros tenemos la información, pero no la transformación, entonces empeora nuestra condición. Imagínate, tú tienes información del Señor, tú tienes información de lo que Dios quiere, de lo que puede hacer, pero no haces nada, sigues en lo mismo, entonces tu condición empeora. Dígale por favor, al lado, te están hablando. Entonces vamos a entendernos. Tengo la plaga, tengo la enfermedad, pero tengo la solución en mis manos. En mis manos. Esta carta de los Romanos la escribe el apóstol Pablo 25 años después de que se convirtió. Él se convierte como por el año 33 después de Cristo. Él se convierte. Y después de esto, 25 años después, entiende el evangelio y escribe la carta. Dígale, por favor, al lado, tienes esperanza. Fíjense bien, 25 años después, él entiende y dice, wow, ya entendí. ¿Cuántas veces tú te has sentido incapaz? Incapaz de estar en Cristo, incapaz de seguir el camino, incapaz de cambiar, incapaz te sientes. Esa era la frustración de Lutero, esa era la frustración de muchos hombres.
¿Cómo puedo dejar esta lujuria? ¿Cómo puedo dejar esta maldad? ¿Cómo puedo dejar el deseo de pecar, el deseo de robar, el deseo de mentir, los deseos insanos? ¿Cómo? Deme un segundo. No está ¿no la tienen todavía en YouTube? Bueno, ¿solamente en Facebook? Ok, la comparto de Facebook. Deme un segundo, Ok. Entonces nos quedamos. Entonces, ¿quién funda la iglesia de Roma? Ese día de Pentecostés, estaban todos los apóstoles, se fueron al aposento alto y les dijo Jesús, no se muevan de ahí todos. Y ahí estaban todos los apóstoles, los 12, estaban los 70, los 120 que los seguían y otros, y estaban ahí reunidos. Y ese día dice que estaban juntos y que de repente viene un viento recio como fuego, y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban lenguas y todos se entendían. Había romanos, había griegos, había de todas las nacionalidades y todos se entendían y hablaban. Entonces ese día dice que el día de Pentecostés había romanos y los romanos fueron y fundaron una iglesia. O sea, ellos oyeron de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y fueron ya a hablar. Y entonces fundaron la iglesia de Roma. Fundan la iglesia de Roma y entonces, ¿quiénes eran parte de esa iglesia? Romanos 2:17, vaya, Romanos 2:17. Estoy dando la introducción de la carta, cómo es todo. Romanos 2:17. Dice Romanos 2:17. ¿La tiene ya? Ahí de arriba de audio que se muevan rápidamente. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hasta ahí. Entonces, ¿a quién les estaba hablando Pablo? A los judíos. Vaya a Romanos 7:1. Dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí Pablo estaba hablando ¿con quién? Con judíos. Aunque evidentemente la carta de los romanos era para los gentiles, para los que no eran judíos, que habían nacido y creían en Dios, pero esta carta era también ¿para quién? Para los gentiles. Entonces, se escribe a los gentiles, Romanos 3:29, por favor. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En el Antiguo Testamento, por medio de Abraham, todos tenían que ser circuncidados los varones para que entonces fueran parte del pacto, un símbolo del pacto de que ellos eran judíos y pertenecían a Dios y que creían en Dios. Pero ahora dice el apóstol Pablo, es Dios solamente de los judíos, o sea, solamente los judíos pueden tener a Dios errado, pueden tenerlo a Dios los que tienen la circuncisión y los que tienen incircuncisión. No hay circuncisión, sino la circuncisión que tiene ahora los gentiles, la iglesia, es por medio de la fe. ¿Cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios? Por la fe. Oye, pero se tenían que circuncidar los varones. Ya no.
a través de Cristo, solamente por la fe. Entonces la iglesia estaba compuesta de judíos y estaba compuesta ¿de quién? De gentiles. Entonces el apóstol Pablo escribe una carta en Romanos 15, vamos a Romanos 15, y escribe una carta y dice, Romanos 15, versículo 22, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con nosotros. El apóstol Pablo tenía la intención de ir a España, y vamos a decir, de pasada, iba a ir con los romanos. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo ni siquiera había ido a Roma. Él escribe esta carta, él no había ido a Roma, pero ya les había escrito, tengo intención. Se me ha sido impedido ir con ustedes, pero tengo toda la intención de ir. Y dice, y les escribe él para decirles, yo quiero ir a verlos. Vaya a Romanos 1:7. Romanos 1:7. Todo lo que le estoy enseñando es parte de lo que usted va a entender, va a ir entendiendo. Ok. Dice, es una introducción. A todos los que están en Roma, amados ¿de quién? De Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les dice a los romanos, ustedes fueron llamados a ser santos. Esta palabra es para usted y para mí. Tú fuiste llamado a ser santo. Y dice, y los llama amados de Dios. Dice Romanos 1:7, los llama a ser santos y dice, ya, amados ¿de quién? De Dios. Ustedes que fueron llamados a ser santos son amados de Dios. O sea, Dios dice, te amo. Amados de Dios. Y dice, a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, vaya a Romanos 1:1. Termino la introducción. Romanos 1:1, empiezo a darle el mensaje rápido. No va a decir va a terminar el año que entra, son 16 capítulos. No, le voy a dar un mensaje del versículo 1 solamente. Vamos a leerlo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Aquí vamos a encontrar 5 palabras claves. La primera es Pablo. La segunda es siervo. La tercera es, le voy a dar las primeras 2, vamos a ir de una vez estudiándolas. Dice, la primera es Pablo, porque ¿quién fue el autor de esta carta? Pablo. Pablo inspirado ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Escribe, pero el autor, el que lo escribió fue Pablo. Yo no estoy hablando que lo escribió, porque el que lo escribió, ¿quién fue? Tercio, muy bien. Entonces, el autor es Pablo. Y dice Pablo, siervo. A veces las traducciones al español son incorrectas, porque no están completas. En el griego no dice siervo, dice doulos. La palabra doulos es de O-U-L-O-S, doulos. La palabra doulos está compuesta, que significa esclavo. Aquí dice Pablo, doulos, esclavo de Jesucristo. Pablo fue llamado a ser esclavo de Jesucristo. Vamos a entender por qué es más profundo. Porque había 3 tipos de esclavos. Había unos esclavos que eran jornaleros. Los jornaleros trabajaban por un sueldo diario. Les pagaban el jornal, el día. Esos eran los jornaleros y eran también un tipo de esclavos. Segundo tipo de esclavos. El segundo tipo de esclavos eran los siervos. ¿Qué hacían los siervos? Trabajaban por un salario mínimo y podían vivir en la casa del amo o no vivir en la casa del amo. Pero había un tercer tipo de esclavo. Ese esclavo trabajaba y vivía en la casa del amo. Pero había un periodo, en el periodo del jubileo, cada 7 años, en donde el esclavo era liberado. Pero si el esclavo
entendía que su amo era un buen amo, que lo había tratado bien, porque si el esclavo tenía familia, la familia también estaba ahí con el esclavo viviendo en la casa del amo, o sea, sus hijos, todos. Pero si el esclavo decía, este amo ha sido un buen amo, a los 7 años él voluntariamente podía decidir quedarse con ese amo. O sea, quiero seguir siendo esclavo de él. ¿Cómo? Voluntariamente, no iba a recibir paga. Solamente iba a comer, a vestir, a estar ahí, trabajar ahí y tener casa y sus hijos, toda su familia. Él podía tomar la decisión, dice Éxodo 21, ahí está en Éxodo 21:5, él podía tomar la decisión, pero si él tomaba la decisión de quedarse con ese amo, iba y le hacían un hoyo en el oído, en el lóbulo, como tenemos las mujeres los oídos, también los hombres ahora, en el lóbulo, y le ponían un arete. Y ese era el símbolo de que él era esclavo de ese amo. Él había decidido quedarse con ese amo por amor a ese amo. Entonces, ese es el contexto del que habla esta palabra. Pablo dice, yo Pablo, doulos, esclavo de Cristo por amor. Porque yo decido ser esclavo de Dios. Entonces, es bien profundo esto, porque si nosotros entendiéramos que nosotros en la vida vamos a ser esclavos siempre. O esclavos del diablo y del pecado, o esclavos de Dios. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuántas personas son alcohólicas, adictas al alcohol, adictas a las drogas, adictas al sexo, adictas a otras cosas, a la mentira, adictas a la ira, adictas a muchas cosas, y no pueden salir de esa esclavitud, pero viven hundidas en dolor y tristeza? Pero tú tienes una oportunidad en un momento, tú y yo tuvimos una oportunidad de decido dejar de ser esclavo del diablo y del pecado y voy a ser esclavo de Dios. Voy a ser esclavo de Dios. Esclavo de Dios con la actitud correcta. Dice Efesios 6:6. Si me ponen Efesios 6:6, por favor. Dice Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a ¿quién? Sino como siervos, doulos, sino como ¿qué? Como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo de ser esclavos de Él, porque Él decidió morir por ti y por mí. Voluntariamente decidió. Dice Filipenses 2:7, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque yo tengo que entender que yo no me pertenezco. Dígale por favor al lado, tú no te perteneces. ¿Qué es esto? Siempre decimos, es mi vida, yo hago lo que quiero. Yo no sé cuántas veces tú lo has dicho. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. ¿Qué crees? Que nada es tuyo. Nada es tuyo. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestro. ¿Qué no es nuestro?
Dígale al lado, por favor, ese cuerpo no te pertenece. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo común que diga? Es mi cuerpo. Es mi cuerpo, yo lo he cuidado, por favor. Por eso estoy tan esbelto, por eso estoy tan fornido. ¿Qué crees? Que no es tuyo. Te lo prestaron. Dígale al de al lado, te lo prestaron. No es tuyo. No es tuyo. Nada es tuyo en este mundo. Hace rato me llamaba la atención que la pastora Angélica dijo: nada es nuestro, todo es de Dios. Efectivo. Nada es nuestro, todo es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. De Dios. Nuestra vida fue comprada a precio de sangre por Jesucristo y nosotros somos esclavos de Él. Punto. O si quieres ser esclavo del diablo, pues puedes ser esclavo del diablo. Digo, yo prefiero ser esclavo de Dios 1000 veces. Esta palabra esclavo aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. Y es un sustantivo, y de las 124, 104 veces está traducido como siervo. Pero es un error de traducción. La palabra correcta, ¿qué es? Doulos, esclavo. Entonces, en esta palabra está escrita, el apóstol Pablo la escribe en 11 de sus 12 cartas, escribe la palabra doulos, esclavo. Esclavo. Mateo le escribe 30 veces, Lucas le escribe 29 veces, Juan le escribe 25 veces. Mire, cuando nosotros podemos leer una traducción incorrecta, nuestro entendimiento va a ser incorrecto. Porque cuando yo soy siervo de Dios, ¿el siervo qué hacía? ¿Qué le dije que hacía? El siervo trabajaba, le pagaba, podía vivir con el amo o hice como quisiera. Hacía lo que quería, vamos a decir. Pero yo no soy siervo. Yo pasé de ser esclavo del pecado y esclavo de Satanás a ser esclavo de Jesucristo. Tan, tan. Ese entendimiento tiene que haber en nuestra vida. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 1:1, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y la tercera palabra es llamado. Ponme por favor Romanos 1:1. Pablo, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué dice la tercera palabra? Llamado, llamado. ¿Qué es esto? Gálatas 1:15, por favor. Dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo escribe que Dios lo llamó. Y lo llamó con un propósito. Y dice que no habló con ninguno de los hombres. O sea, él tuvo una cristofanía. Una cristofanía es una manifestación visible de Jesucristo. Pablo iba en un caballo y se le aparece Jesucristo. Y le dice, Pablo, ¿qué quieres conmigo? Él se cae del caballo y queda ciego. Y queda ciego y él se va. Pero él le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Quién le puso eso? ¿Quién le puso preguntarle qué quieres que haga? Es el Espíritu Santo. Entonces, él cae del caballo y tiene esa cristofanía y él entiende. El Señor me llamó, leímos ahorita en Gálatas 1:15, pero cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, él entendió y dijo lo superficial, que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, pero no, él fue escogido desde la eternidad, como tú y yo.
ese entendimiento. Cuando Dios te llamó, es porque te escogió desde antes que nacieras, antes de que te concibieran. Te llamó desde la eternidad. Un día Dios tuvo un pensamiento y dijo: voy a crear a Uriel. Un día dijo: voy a crear a Rodrigo, voy a crear a Mariel, voy a crear a Kareli, voy a crear a Fabiola. Pensó en ti y en mí. Somos un pensamiento de Dios en esta tierra. Pablo entiende esto. Ese Pablo dice: yo ni hablé con nadie, yo me fui a Arabia y me fui y regresé después a Damasco. Pero sabemos que ese hombre, Pablo, fue llevado al tercer cielo, donde está Dios, en su espíritu. Decía Pablo: no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, no sé cómo pasó, pero estaba donde estaba Dios. No lo sabe, y él lo explicó. Pero tenía un propósito de Dios. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Parece increíble. ¿Cómo? Nosotros, que tenemos tantos defectos, que hacemos tantas cosas, que tenemos malos sentimientos, malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tuviste esta semana? ¿Cuántos? Piénsale. ¿Le echamos cuentas? Sí, yo creo que sí. Dice 500 al día, dice Mariel. Yo creo que sí. Pensamos mal de todo y de todos. Es terrible. ¿Cómo pudo Dios pensar en ti y en mí? ¿Cómo? Tuvo un propósito Dios para hacerme a la imagen de su Hijo. Tuvo un propósito para salvarme de la ira de Dios. Romanos 5:9, por favor. Rapidito, voy a decir muchas citas, pero rápido, por favor. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, Dios me salvó para que cuando al mundo venga una catástrofe destructiva, tú y yo no estemos. Fuimos salvados de la ira de Dios. Es un propósito de Dios. También fui salvado, ¿para qué? Para ser santo. Vaya a Romanos 1:7, por favor. Les escribió a los romanos y les dijo a todos los que estáis en Roma: amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Fuimos llamados a ser santos. ¿Para qué? Por su gracia y por su infinita misericordia. Romanos 9:16, por favor. Vamos a entender. Dios tiene un propósito de que seas la imagen de su Hijo. Dios tiene un propósito de salvarte de la ira de Dios. Dios tiene un propósito para que tú fuiste llamado a ser santo. Fuimos llamados por su misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que yo quiero que Dios me ayude, no es lo que tú quieras. Dile, no es lo que tú quieras. No es que yo hice más, no es lo que hagas. ¿Qué es? Del que Dios quiere tener misericordia. Por eso, quizá, alguno de nosotros hizo cosas terribles, que dices, eso no podría tener perdón de Dios según el mundo. Pero Dios dice, yo tengo de ti misericordia. ¿Por qué? Porque quiero. Sino el que quiere tener misericordia. Fuimos llamados por su gracia. Romanos 1:15, por favor. Hay un propósito eterno que tengo que entender, que tienes que entender. Fuiste llamado a ser a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Fuiste llamado para ser salvo del día de la ira. Fuiste llamado a ser santo. Fuiste llamado para que Él tenga de ti misericordia. Fuiste llamado por su gracia. Así que en cuanto a mí,
Pronto estoy a anunciaros el evangelio. También a vosotros que estás... ¿Qué me pusiste? Romanos 11, 6, por favor. ¿Te dije 1:15? Bueno, perdón, 11:6. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, ¿por qué es? Por gracia, un favor inmerecido, no tus obras. Entendamos esto. Por eso muchos cristianos se sienten desesperados. Yo no puedo ser cristiano, yo siempre fallo, yo me equivoco. Entiende, no son tus obras las que te hacen salvo. Entiende, es la gracia de Dios y tu fe en Él. Nada más. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, no son tus obras, es la gracia. Es un favor inmerecido que Dios decidió extender ¿a quién? A sus hijos. Entonces dice Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo, dice siervo, esclavo de Jesucristo, fui llamado a ser apóstol. ¿Para qué? Para el evangelio. Apóstol. Dice, fui llamado a ser apóstol, un enviado de Dios. Enviado, es enviado, un día tuvo esa cristofanía y ahí Dios llama a Ananías y le dice, a ver Ananías, tengo allá a un hombre, vas a ir, no, yo no, ese hombre Pablo que mató a un montón de cristianos, yo que voy a ir con él, vas a ir con él. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Pablo no veía, desde que vio a Jesús, no veía, estaba ciego. Y ahí le reveló el evangelio Dios. Y entonces le dice a Ananías, pon tus manos en sus ojos. Y sus ojos fueron abiertos y Pablo volvió a ver. Y lo llamó. Pero necesito que vayas, le dijo, porque él va a ser instrumento mío. Instrumento mío. Mire bien, aún con nuestros errores, Dios nos escogió. ¿Para qué me escogió Dios? Para ser un instrumento de Él a todos. ¿Cómo yo voy a ser un instrumento de Dios con todo lo que he hecho si yo no puedo ni con mi vida? Dígale al lado, ahorita. Porque hay un plan perfecto, no tuyo, un plan de Dios. Y Pablo dijo claramente, yo Pablo soy esclavo porque fui llamado, tengo un propósito, obtener la imagen de Jesucristo, tengo un propósito a ser santo, tengo un propósito a ser salvado de la ira de Dios, tengo un propósito perfecto para vivir su gracia y su misericordia. Y cuando yo entiendo eso, el Señor me va a enviar a algo voy a hacer yo en la vida. Mira, yo recuerdo que a mi esposa y a mí decían, tienen cara de pastores, y decía, yo paso. Yo como ese pastor, no, yo paso. Yo ni sabía ni qué era, pero bueno, yo decía, yo paso. Pero Dios te llama. Te llama. Y como te llamó, a veces no entendemos, porque también nos llamó a algo más. Vaya a Filipenses 1:29, por favor. Dice, porque a vosotros, léalo conmigo, os es concedido a causa de Cristo, ¿qué? No solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ok, hay una concesión de Dios. Él nos llamó a nosotros. Y nos llamó, pero también tuvimos una concesión para sufrir. Para sufrir. Padecer, dice aquí, para sufrir por Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a querer que yo sufra? ¿Quiénes de aquí han sufrido en algún momento? Levánteme la mano, por favor. Todos. Se lo dije que nos había llamado a sufrir también. Pero por Él. Dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, dice otra versión, haber sufrido.
para que aprenda tus estatutos. Muchas caídas, muchas dolencias nos han llevado a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos errores has cometido en los que ves que las cosas están terribles y decides cambiar por algo? No, ya no voy a hacer esto, no, ya no voy a hacer lo otro. Sí, de verdad, Dios, te lo juro, te lo prometo que ahora sí vas a ver. Y a veces se tienen que repetir los caminos, los procesos. Cuando repites un proceso, ya me había pasado esto hace años y volví a caer en lo mismo. Y otra vez con el sufrimiento. Camino repetido, proceso no aprendido. Y has sufrido. Porque el Señor lo permite. Porque Él tiene un plan perfecto en ti. Tú dices, yo no puedo, no sé cómo hacerle, pero no eres tú, es Él en ti. Y su fuerza y su poder están en nosotros. Somos sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Me ha llamado el Señor a ser salvo. Tú estás aquí hoy porque Dios te llamó. Dios quiso que escucharas esto. No es que yo vine porque yo di lo que quieras. Dios quiso, punto. Dios quiso. Hay un plan. ¿Cómo puedes a veces sentirte cansado, frustrado y decir, yo no puedo, ya no quiero, yo no puedo dejar esto? Dices que no puedes porque no has entendido que hay un poder en ti más grande que lo que tú eres. Ponte de pie, por favor. Yo quiero invitarte a orar. Tú sabes qué estás viviendo hoy, pero tú has oído las buenas nuevas, las buenas noticias que dicen, tú estás viviendo esto y tú dices, ya no puedo, estoy cansado, no sé cómo voy a hacerle, si yo no puedo hacer. Deja de estarte dando rollos en la mente. A veces nos desgastamos en estar piense y piense. Deja de pensar. Mejor hoy rinde tu corazón a Dios y dile, Señor, yo voy a ser tu esclavo y tú me vas a ayudar a todo, porque yo no puedo. Pero dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Cierra tus ojos. Y quizá hoy te sientes cansado, desanimado. Quizá a veces has pensado tirar la toalla, retroceder. Quizá a veces has dudado de que Dios esté contigo y hasta que Dios exista. Hay quien le pasa esto. Pero hoy tienes que abrir los oídos de tu entendimiento. Esas cosas que no puedes hacer, tienes que soltarlas. Tú no puedes, cierto, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú dices, yo no puedo, te lo entrego a ti, tú hazlo. Él va a ser tu ayuda. Yo quiero que hoy levantes tus manos si tú quieres decirle, Señor, necesito tu ayuda. Lo que tengo no lo puedo resolver yo. Levanta tus manos y cuando tú levantas tus manos y le dices, yo no puedo, Él está aquí escuchándote, tú eres su hijo. Tiene un propósito hermoso con tu vida, con la vida de cada uno de nosotros. Gracias, amado, porque nos has llamado. Me queda claro que nos has llamado porque aquí estamos hoy y somos tus hijos. Hoy quiero entender en mi espíritu lo que tú has hablado. Soy débil ciertamente, pero en ti soy fuerte. Sé que hay un plan perfecto para que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Hoy estoy aquí y creo, Padre, que me has llamado tú. Yo ya acudo a ese llamado, respondo a ese llamado. Y si tú quieres responder a ese llamado, yo te invito a que te acerques al altar. Y quizá tú digas, yo ya soy hijo de Dios, sí, pero hoy responde a ese llamado y dile, yo respondo a ese llamado, Jesucristo. Yo no puedo con mi vida, no puedo con las cosas,
pero hoy estoy respondiendo a ese llamado. Y acércate al altar. Si quieres postrarte, póstrate. Lincarte es una señal de rendición, de decirle a Cristo: yo no puedo, pero tú sí puedes. Gracias, Jesús. Aquí estamos tus hijos, a los que llamaste, a los que tú, Señor, un día buscaste y llamaste y nos encontraste en un momento exacto de nuestra vida. Solo tú sabes lo que estamos viviendo. Solo tú sabes lo que cada uno de tus hijos está pasando, Señor. Tristezas, dolor, desconcierto, cansancio, frustración, desánimo, negación, rechazo. Hoy aquí estamos, mi amado Señor y Rey Jesús. Aquí estamos con un corazón dispuesto. Y en tus manos aquí estamos, Señor, lo rindo todo, para que tú formes en nosotros, Señor, ese plan perfecto, abre esa persona en la que tú pensaste, Señor, desde antes de los siglos. Quita las vendas, quita toda mentira de mi mente, de mi corazón. Dile ahí al Señor: quita todo engaño que no me deja avanzar. Quita toda mentira que trae en mi frustración y desánimo. Hoy, Señor Jesús, aquí estoy. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu infinita misericordia, porque no me has pagado conforme a mis iniquidades, a mis pecados, sino me coronas de favores, me coronas de misericordias. Por eso aquí estoy hoy. Gracias, gracias, Jesús, porque tú amas a tus hijos, me entrego a ti, tú nos reconfortas, Jesús. Tú eres el Dios que trae paz. Estoy dispuesto, y aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los procesos que estamos viviendo, tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres el que nos impulsa a seguir adelante. Abre mis ojos, abre nuestros ojos, déjanos ver lo que no hemos visto, déjanos entender lo que no hemos entendido, Señor. Hoy aquí estamos tus siervos y te decimos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Hoy aquí estamos, Señor, dispuestos a avanzar, dispuestos a crecer, dispuestos a creer, dispuestos a hacer cambios, porque no me has llamado para que yo siga sin transformación. Me has llamado para ser transformado. Aquí estoy con un corazón dispuesto. Ahí ponte de pie y levanta tus manos y dile: aquí estoy con un corazón dispuesto. Y si tú tienes esa disposición en tu corazón, levanta tus manos ahí donde estás. Levántalas y dile: aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Jesús. Tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza. Y hoy, Señor, voy a levantarme. Yo creo que lo que estoy viviendo es temporal, pero lo que tú tienes para mí es eterno. Más allá de lo que yo he visto, más allá de lo que he entendido. Yo sé, Señor mi Dios, que esto que está viviendo cada uno de tus hijos es algo temporal. Sus emociones, sus sentimientos, circunstancias, todo, Señor, es temporal. Hoy, Padre, yo creo en la transformación grande que tú haces. Y te doy gracias por habernos llamado. Gracias por habernos escogido. Gracias porque sé que estoy en tus manos. Y estando en tus manos, todo lo puedo, Jesús. Gracias por tu amor. Porque yo creo, Señor, yo creo en el poder de Dios para salvación. Te doy gracias. Y puedo decir, Señor,
Gracias, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias porque me salvaste. Toda la gloria y toda la honra a ti por siempre. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y hoy te invito a que ahí donde estás, tú levantes ese voto, ese pacto que le presentes al Señor.